Cuando llegamos al funeral, el taxista activó el seguro de las puertas. «Quédate aquí. En 5 minutos entenderás todo». Su voz era seria, casi inquietante, así que obedecí. De repente, 3 coches nos rodearon, y cuando la persona bajó de uno de ellos, todos quedaron en shock. Pero déjame explicarte cómo llegué a este momento tan extraño. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Todo comenzó hace 3 días, cuando mi esposo Daniel murió de un infarto. Teníamos 68 y 71 años respectivamente, y después de 40 años de matrimonio, pensé que conocía cada rincón de su alma. Qué equivocada estaba. Marcus, nuestro único hijo, llegó al hospital con Diane, su esposa, minutos después de que Daniel falleciera. Recuerdo que me abrazó, pero el abrazo se sintió mecánico, como algo que debía hacer frente a las enfermeras. Diane ni siquiera fingió lágrimas, solo revisaba su teléfono constantemente. «Mamá, nosotros nos encargamos de todo», dijo Marcus, tomando mi bolso de mis manos. «Tú solo descansa, el funeral, los papeles, todo. No te preocupes por nada». En ese momento me pareció un gesto considerado. Estaba destrozada, apenas podía mantenerme en pie. Acepté su ayuda como una madre agradecida acepta el apoyo de su hijo. Pero durante esos 3 días empecé a notar cosas extrañas. Diane organizó el funeral en 2 días. 2 días. Cuando intenté sugerir la funeraria que Daniel y yo habíamos visitado años atrás, ella me interrumpió con una sonrisa forzada. «Ya está todo reservado, Margaret. Confía en nosotros». Marcus eligió el ataúd más simple. Cuando pregunté si podíamos considerar uno mejor, él suspiró con impaciencia. «Mamá, papá era un hombre sencillo. No querría algo ostentoso». Intenté llamar a algunos amigos cercanos de Daniel para avisarles, pero Diane había tomado mi teléfono para ayudarme con las llamadas difíciles. Nunca me lo devolvió. Decía que ella ya había notificado a todos. La noche anterior al funeral, Marcus apareció con documentos. «Mamá, papá tenía un testamento. Lo encontramos en su estudio. Dejó todo muy claro». Su tono era casual, como si habláramos del clima. «¿Puedo verlo?», pregunté, extendiendo la mano. «Claro, pero es muy técnico. Básicamente, como yo soy el único heredero, la casa y las inversiones pasan a mi nombre. Hay una pequeña pensión para ti, suficiente para un lugar cómodo». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Un lugar? Esta es mi casa, Marcus. Era tu casa. Legalmente ahora es mía. Pero tranquila, no tienes que irte de inmediato. Podemos darte unas semanas para buscar algo apropiado». Diane agregó desde el sofá, sin levantar la vista de su teléfono. «Hay un complejo de apartamentos para personas mayores en Maple Street. Muy lindo. Ya pedí información». Esa noche no dormí. Algo no tenía sentido. Daniel siempre fue meticuloso con los papeles importantes. Me habría dicho si había cambiado su testamento tan drásticamente. Siempre discutíamos esas cosas juntos. A la mañana siguiente, el día del funeral, Marcus me recogería a las 9, pero a las 8:30 recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Margaret Sullivan?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «Me llamo Roberto, soy taxista. Su esposo me contrató hace 2 meses para un servicio especial hoy. Dijo que usted necesitaría transporte confiable al funeral. Paso por usted en 10 minutos. Pero mi hijo ya viene por mí». «Señora, su esposo fue muy específico. Me pagó el triple de la tarifa normal. Dijo que era crucial que yo la llevara. Por favor, confíe en esto». Algo en su tono me hizo escuchar. Cuando Marcus llamó minutos después, diciendo que se retrasaría solo un poco, supe que debía subirme a ese taxi. Roberto era un hombre de unos 50 años, con rostro amable pero serio. Durante el trayecto no habló mucho, solo me miraba por el espejo retrovisor ocasionalmente, como evaluándome. Cuando llegamos a la funeraria, vi el auto de Marcus ya estacionado. Diane estaba en la entrada, revisando una lista. Marcus hablaba con el director del funeral. Iba a abrir la puerta cuando Roberto activó los seguros. El sonido fue seco, definitivo. «Señora Margaret, necesito que se quede aquí conmigo.
Solo 5 minutos. Su esposo me dio instrucciones muy claras. ¿Qué? Debo entrar. Es el funeral de mi esposo. Lo sé, y va a entrar. Pero primero tiene que ver algo. En ese momento, 3 autos se detuvieron frente a nosotros, bloqueando nuestra salida. De uno de ellos bajó una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con un traje oscuro formal. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. Marcus y Diane se giraron al escuchar los autos. La expresión en sus rostros fue de total sorpresa. Y después, de pánico absoluto. La mujer caminó directamente hacia nuestro taxi. Roberto bajó la ventanilla. «¿Señora Margaret Sullivan?», preguntó la mujer. Asentí, muda. «Soy Patricia Delgado, abogada privada de su esposo. Daniel me contrató hace 3 meses. Me pidió que apareciera exactamente a esta hora, en este lugar. Tenemos mucho de qué hablar antes de que entre a ese funeral». Miré hacia Marcus. Estaba blanco como el papel. Diane tenía el teléfono en la mano, congelada. Patricia abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Su esposo sospechaba que su hijo y su nuera planeaban algo. Tenía razón. Patricia Delgado no perdió tiempo. Abrió la carpeta directamente sobre el capó del taxi, donde Marcus y Diane pudieran vernos, pero no escuchar. «Señora Margaret, su esposo vino a mi oficina hace 3 meses. Estaba preocupado, muy preocupado. Mis manos temblaban mientras sostenía los primeros documentos que me entregó. Eran correos electrónicos impresos, entre Marcus y Diane. Leí el primero, fechado 4 meses atrás. Diane escribía: «Tu padre parece más débil cada día. Deberíamos empezar a mover las cosas legalmente antes de que sea demasiado tarde. Tu madre no entiende nada de finanzas. Será fácil convencerla». Sentí náuseas. «Siga leyendo», dijo Patricia con voz firme pero no cruel. El siguiente correo era de Marcus. «Hablé con un abogado amigo. Dice que si conseguimos una procuración ahora, podemos transferir la casa a mi nombre antes de que papá muera. Mamá ni siquiera tiene que saberlo hasta después». Las palabras se difuminaban frente a mis ojos. Mi propio hijo. El bebé que amamanté. El niño que consolé en sus pesadillas, el joven que lloró en mis brazos cuando lo rechazaron de su primera universidad. «¿Cómo? ¿Cómo obtuvo esto?», susurré. Su esposo contrató a un investigador privado. Daniel notó que Marcus visitaba mucho más seguido los últimos meses, pero siempre que él no estaba. «Venía cuando usted estaba sola en casa. ¿Es correcto?». Asentí lentamente. Marcus había empezado a aparecer los martes y jueves por la tarde, cuando Daniel tenía sus citas médicas. Decía que quería pasar tiempo con mamá, hacerme compañía. Yo estaba tan feliz de verlo más seguido. «¿Qué hacía durante esas visitas?», preguntó Patricia. «Hablábamos. Tomábamos café. Él preguntaba sobre papeles. ¿Dónde guardaba Daniel los documentos importantes? Si yo sabía las contraseñas del banco, ese tipo de cosas. Decía que era por precaución, en caso de emergencia». Patricia asintió con tristeza. «Su hijo estaba haciendo inventario, señora Margaret, preparándose». Me mostró más documentos. Búsquedas de Internet en la computadora de Marcus. Cómo obtener procuración de padres ancianos. Asilos económicos en el área. Transferencia de propiedad antes de muerte. Había incluso un folleto impreso de un lugar llamado Residencia Golden Years. Los cuartos eran diminutos, compartían baño. Las reseñas hablaban de comida mala y personal descuidado. En la esquina del folleto, Diane había escrito a mano: 850 mensuales. Perfecto. «Esto no puede ser real», murmuré. «Marcus tiene un buen trabajo. Diane también. No necesitan mi dinero». «¿Está segura?». Patricia sacó más papeles. «Su nuera tiene deudas de tarjetas de crédito por 65,000. Marcus invirtió mal en un negocio que quebró el año pasado. Perdió 120,000. Están desesperados, señora Margaret. Y su casa vale 400,000. Las inversiones de su esposo suman otros 300,000. $700,000. Mi vida con Daniel reducida a una cifra que mi hijo quería arrebatarme». Roberto, el taxista, habló por primera vez desde que Patricia llegó. «Señora Margaret,
Su esposo me contrató porque fui policía durante 20 años. Me pidió que la protegiera hoy. Me mostró algunas de estas cosas hace 2 meses. Lloró en mi taxi. Decía que no podía creer que su propio hijo fuera capaz de esto. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Daniel lo había sabido. Había estado solo con ese conocimiento horrible, protegiendo a su esposa sin que yo me diera cuenta. «Hay más», dijo Patricia, sacando una memoria USB. «Grabaciones de audio. Su esposo puso dispositivos de escucha en la casa después de confirmar sus sospechas. Señora Margaret, lo que va a escuchar es perturbador, pero necesita saberlo». Conectó la USB a su teléfono. Presionó play. Era la voz de Marcus, clara como el cristal. Mamá llamó otra vez preguntando por los papeles del testamento. Está empezando a sospechar. La voz de Diane respondió. «Dale largas. Tu padre murió hace 3 días. Todavía está en shock. Para cuando se dé cuenta de algo, ya habremos vendido la casa y todo estará en cuentas que ella no puede tocar. ¿Y si hace preguntas en el funeral? ¿A quién va a preguntar? Ya me aseguré de que sus amigas entrometidas no fueran invitadas. Le dije a todo el mundo que queríamos algo íntimo. La vieja no tiene a nadie más». La vieja. Me llamó la vieja. Marcus se rió. Se rió. «Diane, eres brillante. Una vez que esté en Golden Years, podemos decir que tiene demencia si alguien pregunta. Nadie va a creer a una mujer de 68 años sobre su propio hijo». La grabación terminó. El silencio dentro del taxi era absoluto. Patricia guardó el teléfono. «Hay 6 grabaciones más, todas igual de incriminatorias. Su esposo las dejó como evidencia. También dejó un testamento real, señora Margaret. No el documento falso que Marcus le mostró anoche». Mis manos temblaron al tomar el documento que me extendió. Era la letra de Daniel en una carta adjunta al testamento oficial. «Mi querida Margaret», leía, «si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se confirmaron. Marcus intentó robarte lo que es tuyo. Perdóname por no decirte nada mientras estaba vivo. No quería que cargaras con este dolor mientras aún me tenías, pero ahora debes ser fuerte. Más fuerte de lo que has sido en 40 años. La casa es tuya. El 80% de todo lo que construimos es tuyo. Marcus recibe solo $50,000. Y únicamente si demuestra en el próximo año que te trató con dignidad y respeto. Si intentó hacerte daño, si te faltó el respeto, si te mintió, entonces ese dinero también es tuyo. Él decidirá su propio destino con sus acciones. Te amo. Siempre te amé. Ahora defiéndete como yo no pude hacer por ti. Daniel». Levanté la vista. Marcus y Diane seguían junto a la entrada de la funeraria. Ahora hablaban agitadamente entre ellos. Marcus sacó su teléfono, probablemente llamando al abogado que le había ayudado a falsificar documentos. «¿Qué hago ahora?», pregunté a Patricia. Ella sonrió, y por primera vez vi calidez en su expresión profesional. «Ahora, señora Margaret, va a entrar a ese funeral. Toda su familia extendida está adentro esperando. Y después del servicio, voy a leer el testamento real de Daniel, en voz alta, frente a todos. Su esposo quería que cada persona presente supiera exactamente quién es su hijo». Roberto desbloqueó las puertas. «Es hora, señora Margaret. Su esposo planeó esto para que tuviera testigos, para que Marcus no pudiera esconder la verdad». Bajé del taxi con las piernas temblorosas, pero con algo nuevo creciendo en mi pecho. No era solo dolor o tristeza. Era algo que no había sentido en décadas. Era rabia. Rabia pura y justificada. Marcus se acercó rápidamente cuando me vio. «Mamá, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué llegaste en taxi?». Lo miré a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los de Daniel, y vi a un extraño. «Entremos, Marcus. Creo que este funeral va a ser muy revelador». Su rostro palideció aún más. El funeral fue una tortura silenciosa. Me senté en la primera fila, donde debía estar una viuda, pero me sentía como una extraña en la despedida de mi propio esposo. Marcus se sentó a mi lado, rígido. Diane estaba al otro lado,
con su teléfono guardado por primera vez en días, las manos apretadas sobre su regazo. Podía sentir la tensión emanando de ellos como calor de pavimento en verano. Patricia Delgado se había sentado 3 filas atrás. Roberto, el taxista, estaba de pie junto a la pared del fondo, los brazos cruzados, observando todo con ojos de ex policía. La hermana de Daniel, Evelyn, estaba en la segunda fila con su esposo Thomas. Evelyn me había abrazado al entrar, susurrándome. Marcus me dijo que estabas demasiado frágil para hablar por teléfono. Intenté llamarte 20 veces. ¿Por qué no contestabas? No había contestado porque nunca recibí esas llamadas. Diane había tomado mi teléfono y lo había extraviado. El servicio comenzó. El oficiante era un hombre joven que claramente nunca conoció a Daniel. Leía de notas preparadas, probablemente escritas por Diane, que reducían 40 años de vida a 3 párrafos genéricos. Cuando llegó el momento de los testimonios, Marcus se levantó. Me sorprendió que tuviera el descaro de hablar. Mi padre, comenzó con voz temblorosa que sonaba ensayada, fue un hombre de familia, trabajador, dedicado. Siempre puso a sus seres queridos primero. Hizo una pausa, mirándome. Papá me enseñó que la familia es lo más importante, que debemos cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. Vulnerable. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Por eso, continuó Marcus, prometo cuidar de mi madre como papá hubiera querido, asegurarme de que tenga todo lo que necesita en esta nueva etapa de su vida. Diane asintió desde su asiento, con lágrimas falsas brillando en sus ojos. Algunos familiares murmuraron en aprobación. Sentí náuseas. Marcus estaba actuando para la audiencia, pintándose como el hijo devoto mientras planeaba enviarme a un asilo de mala muerte. Cuando Marcus volvió a sentarse, el oficiante preguntó, ¿alguien más desea compartir unas palabras? Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Yo quisiera decir algo. Marcus me tocó el brazo. Mamá, no tienes que... Sí tengo que, dije, soltándome de su agarre. Caminé al frente. Todas las miradas estaban sobre mí. Evelyn me sonreía con aliento. Patricia Delgado se había inclinado hacia adelante en su asiento. Daniel fue mi esposo durante 40 años, comencé. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Pensé que lo conocía completamente. Pero en sus últimos meses descubrí que era aún más extraordinario de lo que imaginaba. Marcus se movió incómodo en su asiento. Daniel era un hombre que planeaba todo, meticuloso, cuidadoso. Y resulta que planeó incluso esto, este momento. Hice una pausa. Sabía cosas que yo desconocía, vio cosas que yo no quise ver, y protegió lo que más amaba hasta su último aliento. El silencio en la sala era total. Por eso, continué, después de este servicio, la abogada de Daniel leerá su testamento real, no la versión que algunos intentaron mostrarme. La versión verdadera, la que Daniel dejó con su abogada privada hace 3 meses. Marcus se puso de pie bruscamente. «Mamá, esto no es apropiado». «Siéntate, Marcus», dijo Evelyn desde su fila, con voz cortante. «Deja que tu madre termine». Marcus se sentó, pero sus manos apretaban el respaldo del banco frente a él hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Regresé a mi asiento. El resto del servicio pasó en un borrón. Cuando terminó, todos se trasladaron a la sala contigua donde normalmente se servía café y se compartían condolencias. Patricia Delgado se posicionó al frente de la sala. Sacó documentos de su maletín y esperó a que todos se acomodaran. Había unas 30 personas presentes, familia extendida, algunos vecinos, 2 colegas de trabajo de Daniel. Marcus y Diane estaban en la esquina más lejana, susurrando furiosamente entre ellos. Diane tenía su teléfono fuera otra vez, probablemente buscando abogados. «Buenas tardes», comenzó Patricia con voz profesional. «Soy Patricia Delgado, abogada privada de Daniel Sullivan. Él me contrató hace 3 meses específicamente para salvaguardar sus últimas voluntades y asegurarme de que fueran ejecutadas correctamente.
Evelyn me miró con confusión. Le apreté la mano. Daniel dejó instrucciones muy específicas de que su testamento fuera leído públicamente, frente a testigos, el día de su funeral. Así que procederé. Abrió el documento. Yo, Daniel James Sullivan, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento y voluntad. Marcus dio un paso hacia adelante. Esto es ridículo. Mi padre tenía un testamento que dejó en casa. Yo lo tengo. ¿Esto es algún tipo de... ¿Esto? Patricia sacó un papel de su carpeta. ¿El documento falsificado que su amigo abogado preparó usando un membrete robado? ¿Ese documento que nunca fue firmado por Daniel, cuya firma fue escaneada de otro documento y pegada digitalmente? El silencio que siguió fue ensordecedor. «Tengo el análisis forense aquí», continuó Patricia. Su esposa Diane descargó el programa usado para manipular la imagen. Está en su computadora portátil. La policía tiene una orden para confiscarla esta tarde. Diane dejó caer su teléfono. El sonido del aparato golpeando el piso fue como un disparo en el silencio. Patricia continuó leyendo. «Dejo a mi amada esposa, Margaret Ann Sullivan. Nuestra residencia en 847 Oakwood Drive, libre de gravámenes, a perpetuidad. Además, le dejo el 80% de todos mis activos financieros, inversiones y cuentas, que totalizan aproximadamente $240,000. Evelyn apretó mi mano con fuerza. «A mi hijo Marcus Sullivan», Patricia hizo una pausa significativa, «le dejo la suma de $50,000 depositados en un fideicomiso. Este dinero será liberado únicamente si, durante el año siguiente a mi muerte, Marcus trata a su madre con dignidad, respeto y honestidad. Si intenta manipularla, robarle o faltarle al respeto de cualquier manera, este dinero será transferido completamente a Margaret». Marcus estaba tan pálido que pensé que se desmayaría. «Además», Patricia continuó, «si existe evidencia de que Marcus intentó falsificar documentos, manipular a su madre o engañarla respecto a su herencia, perderá todo derecho a cualquier porción de mi patrimonio». Diane comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran de pánico. «Daniel también dejó una carta», dijo Patricia. «¿Desea que la lea en voz alta, señora Margaret?» Todas las miradas se volvieron hacia mí. Miré a Marcus, mi hijo, el niño que había sido mi mundo entero una vez. Ahora solo veía a un extraño que había estado dispuesto a robarme todo. «Sí», dije con voz clara, «léala». Patricia desdobló una hoja escrita a mano con la caligrafía de Daniel. Comenzó a leer. «Marcus, si estás escuchando esto, significa que hice lo correcto al proteger a tu madre. Significa que mis sospechas eran ciertas. Hijo, no sé dónde perdimos el camino. No sé en qué momento el dinero se volvió más importante que la familia. Pero vi los correos, oí las conversaciones, sé que planeabas quitarle todo a tu madre, la mujer que te dio la vida, que sacrificó sus sueños por los tuyos, que lloró tus lágrimas y celebró tus triunfos. Y estabas dispuesto a dejarla en un asilo barato mientras vendías la casa donde ella construyó su vida». La voz de Patricia tembló ligeramente, pero continuó. «No puedo perdonarte por eso, Marcus, pero le doy la oportunidad de elegir tu destino. Trata bien a tu madre este próximo año. Demuestra que algo del hombre que intenté criarte para ser todavía existe. O pierde todo y vive con esa vergüenza el resto de tu vida. La decisión es tuya, Daniel». Patricia dobló la carta. El silencio en la sala era aplastante. Evelyn fue la primera en hablar. «Marcus, ¿es verdad esto?» Marcus abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Thomas, el esposo de Evelyn, se levantó de su silla. «Daniel me llamó hace 2 meses. Me dijo que estaba preocupado por Margaret. Yo pensé que exageraba». «Dios mío, Marcus, ¿cómo pudiste?» Uno por uno, los familiares comenzaron a volverse hacia Marcus y Diane con expresiones de horror y disgusto. Diane fue la primera en romper. «Esto es injusto. Tenemos deudas. Necesitamos ese dinero. Margaret no necesita una casa tan grande sola». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito.
Evelyn se puso de pie, caminó directamente hacia Marcus y lo abofeteó. El sonido resonó en la sala. Esa es mi cuñada, la mujer que cuidó de mi hermano durante 40 años. ¿Y tú? Su voz temblaba de furia. Intentaste robarle todo. Eres una vergüenza. Marcus finalmente encontró su voz. Yo, nosotros solo. Mamá, tú no entiendes. Entiendo perfectamente, dije, levantándome. Entiendo que mi hijo murió hace mucho tiempo. El Marcus que yo crié nunca hubiera hecho esto. Caminé hacia la puerta. Patricia me siguió, como mi guardiana silenciosa. Roberto, el taxista, se movió para escoltarme. Antes de salir, me giré una última vez. Marcus, Diane, no quiero volver a verlos. No llamen, no visiten, no existen más para mí. Diane sollozó. No puedes hacer esto. Somos familia. La familia no roba, la familia no miente, la familia no abandona. Mi voz era fría como hielo. Ustedes no son mi familia. Solo son extraños que comparten mi sangre. Salí de esa funeraria sin mirar atrás. Roberto me llevó a casa en silencio. Patricia me siguió en su propio auto. Cuando entramos a mi casa, por primera vez en 3 días, respiré con libertad. ¿Qué viene ahora?, pregunté a Patricia. Ella sonrió. Ahora, señora Margaret, vivimos su vida, en sus términos, por primera vez en 40 años. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que Daniel murió. Pero no soñé con él. Soñé con un futuro que finalmente era mío. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Esperaba que Marcus apareciera en mi puerta, que Diane llamara llorando, que intentaran algo. Pero no hubo nada. Solo silencio. Patricia me advirtió que eso era mala señal. Están planeando algo, me dijo durante su visita 3 días después del funeral. El silencio significa que están consultando abogados, buscando maneras de atacar el testamento. Tenía razón. Una semana después, recibí una carta certificada. Marcus estaba demandando, alegando que Daniel no estaba mentalmente competente cuando cambió su testamento. Adjuntaban como evidencia las visitas médicas frecuentes de Daniel en sus últimos meses, sugiriendo que sufría demencia. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo la demanda una y otra vez. Las palabras se volvían borrosas por las lágrimas. No de tristeza, sino de rabia absoluta. Patricia llegó 1 hora después de que la llamé. Trajo más documentos. Señora Margaret, necesito que escuche algo. Es difícil, pero importante. Sacó una pequeña grabadora digital, la misma que había usado en el taxi. Esta grabación es de hace 2 meses. Su esposo la hizo en esta casa, en su estudio. Marcus y Diane no sabían que Daniel había instalado dispositivos de audio. Presionó play. La voz de Marcus llenó mi cocina. Mamá preguntó otra vez sobre las finanzas. Está empezando a molestar. Diane respondió. Relájate. Tu padre está cada vez más débil. El médico dice que máximo le quedan 3 meses. Cuando muera, le diremos que estaba senil al final. Nadie va a cuestionar que el viejo perdiera la cabeza antes de morir. ¿Y si mamá pelea? Margaret no ha peleado por nada en su vida. Es la esposa sumisa perfecta. Asentirá, llorará un poco y firmará lo que le pongamos enfrente. Para cuando se dé cuenta, ya estaremos viviendo aquí y ella estará en Golden Years. Marcus se rió. A veces pienso que papá se casó con ella solo porque necesitaba una empleada doméstica gratis. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Así me veía mi hijo? ¿Como una empleada? ¿Como alguien tan débil que ni siquiera lucharía por sí misma? La grabación continuó. Diane hablaba ahora. Lo mejor es que Margaret no tiene amigas reales. Las alejaste bien durante los años, siempre cancelando planes con ella, diciéndole que la familia es lo único importante. Nadie va a defenderla. Era verdad. Marcus siempre había encontrado razones para que yo cancelara salidas con amigas. Mamá, necesito que cuides a los niños ese día. Mamá, tenemos una cena familiar justo entonces. Poco a poco, mis amistades se habían desvanecido. Patricia detuvo la grabación. Hay 6 horas más de conversaciones como esta.
Su esposo lo documentó todo. Me sequé las lágrimas con rabia. ¿Qué más hay? Sacó más papeles. Esto es de la computadora de Diane. Búsquedas de Internet. Leí las líneas impresas. Cómo declarar a un padre mentalmente incompetente. Poder notarial permanente sin consentimiento. Vender casa de padres ancianos rápidamente. Había más. Un chat de texto entre Diane y una amiga. En 3 meses seremos dueños de una casa de 400,000. Marcus finalmente va a poder pagar sus deudas y yo podré dejar ese trabajo horrible. Su madre es tan ingenua que ni siquiera va a saber qué la golpeó. Quiero que enfrenten consecuencias, dije a Patricia. Legales, reales. Patricia asintió. El fraude de documentos ya es un delito, pero hay más. Su hijo ha estado retirando dinero de las cuentas de su padre sin autorización. Me mostró estados de cuenta bancarios. En los últimos 4 meses, Marcus había retirado $15,000 en cantidades pequeñas. Daniel, débil por su enfermedad, probablemente no lo había notado, o si lo hizo, fue parte de lo que despertó sus sospechas. Eso es robo, dijo Patricia. Puedo presentar cargos criminales si usted desea. Pensé en el Marcus niño, el que me traía flores del jardín, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Ese niño estaba muerto. Había sido reemplazado por un extraño codicioso. Hágalo, dije. Presente los cargos. La siguiente semana fue un torbellino. Patricia presentó no solo evidencia contra la demanda de Marcus, sino también cargos criminales, fraude, robo, falsificación de documentos. Evelyn, la hermana de Daniel, apareció en mi puerta con una maleta. Me quedo contigo unos días. No deberías estar sola durante esto. Su presencia fue un consuelo inesperado. Evelyn había sido siempre cariñosa, pero la distancia geográfica nos había mantenido alejadas. Ahora cocinaba en mi cocina, se sentaba conmigo en las tardes y llenaba el silencio que Daniel había dejado. Siempre sospeché de Diane, me confesó una noche mientras tomábamos té. Algo en la forma en que miraba esta casa, como si ya fuera suya. Intenté decirle a Daniel hace años, pero él defendía a Marcus. Daniel lo sabía al final, dije. Por eso hizo todo esto. Evelyn tomó mi mano. Mi hermano te amaba, Margaret. Cometió errores. Quizás malcrió a Marcus, pero al final hizo lo correcto. 2 semanas después de presentar los cargos, Marcus apareció. No tocó la puerta. Lo vi desde la ventana de la sala, caminando de un lado a otro frente a la casa, hablando por teléfono con gestos agitados. Evelyn estaba a mi lado. ¿Llamo a la policía? No. Quiero escuchar qué tiene que decir. Salí al porche. Marcus se giró al verme. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. «¡Mamá!», su voz sonaba rota. «Por favor, necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar. Mamá, van a arrestarme. Mi abogado dice que la evidencia es sólida. Puedo ir a prisión». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, dile a tu abogada que retire los cargos. Soy tu hijo». «Eras mi hijo», corregí. El Marcus que yo crié no hubiera planeado robarme. No me hubiera llamado la vieja. No hubiera dicho que tu padre me usaba como empleada doméstica. Se quedó paralizado. «¿Escuchaste eso?» «Lo escuché todo, Marcus. Cada palabra cruel, cada plan malicioso. Tu padre lo grabó todo antes de morir». Se desplomó en los escalones del porche, la cabeza entre las manos. Estábamos desesperados. Las deudas, la presión. Diane decía que tú no necesitabas todo esto, que estarías mejor en un lugar donde te cuidaran. Un asilo de $850 al mes con cuartos compartidos y comida horrible. Sí, vi el folleto que Diane imprimió. Marcus levantó la vista, sorprendido de que supiera ese detalle. Tu padre no era tonto, Marcus. Y resulta que yo tampoco lo soy. Mamá, por favor, si voy a prisión, pierdo todo. Mi trabajo, mi reputación. Los niños crecerán con un padre criminal. Debiste pensar en eso antes de falsificar documentos legales. Se puso de pie, la desesperación convirtiéndose en ira. Esto es tu culpa también. Siempre fuiste tan sumisa, tan débil. Papá tomaba todas las decisiones y tú solo obedecías.
Nos enseñaste que estaba bien pisotear a las personas complacientes. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Parte de mí sabía que tenía razón. Había sido complaciente. Había enseñado a mi hijo que una mujer debe ser sumisa, silenciosa, invisible. Pero ya no era esa mujer. Tienes razón, dije calmadamente. Fui débil, fui sumisa. Dejé que tu padre tomara todas las decisiones importantes. Y te enseñé, sin quererlo, que eso estaba bien. Hice una pausa. Pero esa mujer murió el día de tu funeral falso para tu padre. La mujer que está frente a ti ahora es diferente. Y esta mujer no va a dejar que le robes su vida. Marcus me miró con algo que parecía shock genuino, como si realmente estuviera viendo a su madre por primera vez. Los cargos se mantienen, continué. Enfrentarás las consecuencias de tus acciones. Y Marcus, si alguna vez, algún día en el futuro lejano, quieres intentar reconstruir algo entre nosotros, va a ser bajo mis términos, no los tuyos, no los de Diane, los míos. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente y caminó hacia su auto. Antes de subir, se giró una vez más. Diane me dejó, dijo con voz hueca, cuando supo que no habría dinero, que enfrentaríamos cargos criminales. Tomó a los niños y se fue a casa de su madre. Presentó divorcio ayer. Parte de mí sintió pena por él, pero era una parte muy pequeña. Lo siento, Marcus, pero eso no cambia nada. Se fue. Evelyn salió al porche y se paró junto a mí mientras veíamos su auto alejarse. ¿Hiciste lo correcto?, preguntó suavemente. Sí, respondí sin dudar. Por primera vez en 40 años, hice exactamente lo correcto. Esa noche, Patricia llamó. El abogado de Marcus retiró la demanda contra el testamento. No tienen caso, y lo saben. Los cargos criminales siguen adelante. Probablemente lleguen a un acuerdo. Servicio comunitario, restitución, libertad condicional. Prisión es poco probable para un primer delito, pero quedará en su registro. Bien, dije, y lo decía en serio. Después de colgar, me senté en el estudio de Daniel. Nuestro estudio ahora. Miré las fotos en las paredes. 40 años de matrimonio, de sonrisas, de momentos que una vez pensé eran perfectos. Pero detrás de esas sonrisas había estado invisible, silenciosa, sumisa. Ya no. Tomé una de las fotos, una donde aparecía al fondo mientras Daniel y Marcus posaban al frente. La saqué del marco y la rompí por la mitad. Me quedé con mi mitad y tiré la otra a la basura. Era hora de construir una nueva vida, una donde yo estuviera al frente de mis propias fotografías. ¿Te está gustando la historia? Sigue nuestro canal. ¿Desde dónde nos estás viendo? Los meses siguientes pasaron en una quietud extraña, no la quietud incómoda del luto, sino algo diferente. Una paz que venía de la ausencia de drama, de manipulación, de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Evelyn se quedó 3 semanas. Durante ese tiempo, hicimos algo que nunca había hecho en 40 años de matrimonio. Redecoramos. Este sofá, dijo Evelyn un martes por la mañana, señalando el mueble marrón que Daniel había elegido en 1985. Es horrible. Siempre lo fue. ¿Por qué lo conservas? Miré el sofá. Daniel lo había amado. Yo lo había odiado, pero nunca dije nada. No lo sé, admití. Entonces, saquémoslo. Esa simple decisión abrió una compuerta. El sofá se fue. La alfombra fea del comedor también. Las cortinas oscuras que hacían la casa lúgubre. Los platos que Daniel prefería pero que yo encontraba poco prácticos. Pieza por pieza fui eliminando a Daniel de la casa. No con crueldad, sino con liberación. Guardé algunas cosas en cajas, sus libros favoritos, su reloj, fotografías donde sonreíamos genuinamente. Pero el resto, la decoración que él había elegido y yo había soportado, desapareció. Patricia visitaba cada semana, no solo como abogada, sino como algo parecido a una amiga. Me mantenía informada sobre el caso de Marcus. Aceptó un acuerdo, me dijo un mes después del funeral. 2 años de libertad condicional,
200 horas de servicio comunitario y debe devolver los $15,000 que robó de las cuentas de su padre. También tiene prohibido contactarte sin tu consentimiento explícito. ¿Y el fraude de documentos? Quedará en su registro. No irá a prisión, pero esto lo seguirá. Cualquier trabajo que requiera verificación de antecedentes verá que cometió fraude contra su propia madre. Me sentí vacía, no satisfecha, no triste, solo vacía. ¿Esperabas sentir algo diferente?, preguntó Patricia, leyendo mi expresión. Esperaba sentir victoria, o al menos alivio. Lo que sientes es duelo, dijo suavemente. No estás lamentando la pérdida de Daniel. Estás lamentando la pérdida del hijo que creías tener. Ese duelo es más difícil porque ese Marcus nunca existió realmente. Solo existió en tu imaginación. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Evelyn tuvo que regresar a su casa eventualmente. El día que se fue, me abrazó en el porche por un largo rato. «Estarás bien», me dijo. «Eres más fuerte de lo que Daniel o Marcus alguna vez te dieron crédito». «¿Cómo lo sabes?» «Porque estás de pie. Después de todo lo que pasó, sigues de pie. Eso es fortaleza, Margaret». La casa se sintió enorme después de que se fue. Por primera vez en 2 meses, estaba completamente sola. El silencio era absoluto. Me senté en mi sofá nuevo, el que yo había elegido, en mi sala redecorada, en mi casa. Todo era mío. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, lloré. Lloré por Daniel, quien me había amado a su manera imperfecta. Lloré por Marcus, el niño que una vez fue. Lloré por los 40 años que había pasado siendo una versión menor de mí misma. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y entonces comencé a vivir. Empecé pequeño. Inscribirme en una clase de pintura en el centro comunitario. Algo que había querido hacer durante años, pero que Daniel consideraba un desperdicio de tiempo y dinero. Mi primer intento fue terrible. Las flores que intenté pintar parecían manchas informes. Pero la instructora, una mujer de 60 años llamada Carol, se rió con amabilidad. «Nadie pinta bien la primera vez. Sigue viniendo». Así que seguí yendo, los martes y jueves por la tarde. Lentamente, las manchas empezaron a parecerse a flores. Carol se convirtió en alguien con quien tomaba café después de clase. Un día, mientras pintaba, Carol preguntó: «¿Siempre quisiste pintar?» «Desde que era niña, pero me casé joven y, bueno, otras cosas tomaron prioridad». «¿40 años de otras cosas?», asentí. «¡Qué desperdicio!», dijo Carol, sin crueldad, solo honestidad. «Tenemos una vida, una sola, y la pasamos convirtiéndonos en lo que otros necesitan en lugar de lo que queremos ser». Tenía razón. 3 meses después del funeral, Patricia llegó con noticias. «Marcus quiere verte. Dice que ha estado en terapia. Quiere disculparse apropiadamente. ¿Tú qué piensas? Creo que depende de ti. Pero si decides verlo, hazlo en terreno neutral, no aquí. Y yo estaré presente». Lo pensé durante una semana. Finalmente acepté. No por Marcus, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Nos encontramos en la oficina de Patricia. Marcus llegó solo. Se veía diferente. Más delgado, mayor, con canas que no recordaba. Se sentó frente a mí con las manos en el regazo, como un niño llamado a la oficina del director. «Mamá», comenzó, su voz temblorosa. «No espero que me perdones. No merezco perdón. Solo. Necesitaba decirte que lo siento. De verdad». Esperé. No iba a hacerle esto fácil. La terapia me ha ayudado a ver cosas sobre mí, sobre cómo Diane me manipuló, pero también sobre cómo yo. Yo te vi como algo menos que humano, como un recurso, como alguien que existía para servirme. Hizo una pausa, limpiándose los ojos. Papá era igual. Lo aprendí de él. La forma en que hablaba de ti cuando no estabas presente, como si fueras. La ayuda. Y yo absorbí eso. Pensé que así era como funcionaban los matrimonios. El hombre decide, la mujer obedece.
Sus palabras eran como cuchillos, no porque fueran nuevas, sino porque confirmaban lo que yo había comenzado a entender. Diane vio eso en mí y lo explotó. Me convenció de que tú no necesitabas nada, que estarías bien en cualquier lugar, que tu felicidad no importaba tanto como nuestra necesidad financiera. ¿Y ahora?, pregunté, mi primera palabra en la conversación. Ahora me doy cuenta de que destruí la única relación que realmente importaba. Diane se fue. Mis hijos apenas me hablan. Perdí mi trabajo. Y lo peor es que lo merezco todo. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Qué quieres de mí, Marcus?, pregunté finalmente. Nada. No quiero tu dinero. No quiero tu casa. Solo quería que supieras que lo siento, y que si algún día, en muchos años, decides que quieres intentar algo, lo que sea, estaré aquí, esperando, sin expectativas. Me levanté para irme. En la puerta, me giré. Marcus, te creo. Creo que lo sientes. Pero eso no cambia lo que hiciste, y no borra el hecho de que durante 35 años me viste como menos que humana. Lo sé. Quizás algún día pueda perdonarte, pero no será pronto, y ciertamente no será hoy. Salí de esa oficina y no miré atrás. Patricia me alcanzó en el estacionamiento. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí. Y era verdad. Esa noche, en mi casa silenciosa con mis muebles elegidos y mis paredes pintadas del color que yo quería, me senté con una copa de vino y miré por la ventana. No pensé en Daniel. No pensé en Marcus. No pensé en los 40 años perdidos. Pensé en mañana, en la clase de pintura, en el libro que había empezado a leer, en la libertad de despertarme y decidir mi propio día. Por primera vez en mi vida adulta, no era la esposa de alguien o la madre de alguien. Era solo Margaret. Y resultó que eso era más que suficiente. Un año después del funeral, me desperté en mi cumpleaños número 69, sin que nadie me llamara para felicitarme. No hubo llamada de Marcus. No hubo mensaje de Diane. Los nietos que apenas conocía seguían siendo extraños en algún lugar de la ciudad, y me di cuenta de que no me importaba. Evelyn llegó a mediodía con un pastel y una botella de vino. Carol, mi amiga de la clase de pintura, vino con un ramo de flores que ella misma cultivó. Patricia apareció en la tarde con documentos finales. El caso estaba completamente cerrado. Marcus había cumplido con los términos de su acuerdo. Legalmente, todo había terminado. «Eres oficialmente libre», dijo Patricia con una sonrisa. «Completamente, legalmente, definitivamente libre». Nos sentamos las 4 en mi jardín trasero, el que había rediseñado completamente. Ya no era el jardín práctico y aburrido que Daniel había querido. Ahora tenía flores de colores brillantes, un pequeño estanque con peces, bancos de jardín que yo había elegido. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije mientras tomábamos vino. No extraño a Daniel. Pensé que lo haría. Estuvimos casados 40 años, pero no lo extraño. Evelyn asintió comprensiva. Mi hermano era un buen hombre en muchos sentidos, pero no era un buen esposo para ti. Te quería a su manera, pero su manera significaba que tú desaparecieras. ¿Por qué me quedé tanto tiempo?, pregunté, más a mí misma que a ellas. Carol, quien había pasado por su propio divorcio hacía años, respondió: «Porque nos enseñaron que el matrimonio es sagrado, que una buena esposa aguanta, que nuestros sueños importan menos que mantener la paz. Nos enseñaron a ser invisibles». «Ya no soy invisible», dije. «No», coincidió Patricia. «Definitivamente no lo eres». 2 semanas después, mientras compraba vegetales en el mercado del centro, escuché una voz conocida. «Margaret». Me giré y vi a una mujer de mi edad, con cabello gris corto y ojos brillantes. Me tomó un momento reconocerla. Susan. Habíamos sido amigas cercanas hace 15 años, antes de que Marcus me convenciera de que pasaba demasiado tiempo con ella. «Susan», dije, sorprendida. «Pensé que eras tú. Te ves diferente, bien diferente». Nos pusimos al día tomando café en una cafetería cercana. Le conté todo: la muerte de Daniel, la traición de Marcus, la transformación del último año.
Ella escuchó sin interrumpir. Marcus siempre fue manipulador, dijo finalmente. Lo siento, sé que es tu hijo, pero es verdad. ¿Recuerdas cuando dejamos de vernos? Él te convenció de que yo era mala influencia porque sugerí que tomaras esa clase de escritura. Lo recordaba. Marcus había dicho que Susan me estaba llenando la cabeza de ideas sobre ser independiente. Debí haber luchado más por nuestra amistad, dije. Deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste, y eso también está bien. Lo importante es ahora. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, pregunté. ¿La amistad? Susan sonrió. Me encantaría. Reconstruir esa amistad fue como recordar una versión de mí que había olvidado que existía. La Margaret que reía sin contenerse, la que tenía opiniones fuertes, la que soñaba con cosas más allá de ser esposa y madre. 6 meses después, Carol me invitó a una exposición de arte local. Mis pinturas habían mejorado significativamente. Ella quería que considerara exhibir algunas piezas. No son lo suficientemente buenas, protesté. Son más que suficientes, pero no se trata de si son perfectas. Se trata de que tu arte exista en el mundo, de que tú existas en el mundo. Exhibí 3 pinturas, pequeñas, modestas. Una vendió el primer día. Una mujer joven la compró y me dijo, «Esta pintura me hace sentir esperanza». Lloré en el baño de la galería. Lloré porque algo que yo había creado, con mis manos, mi visión, mi voz, había tocado a alguien. Me había pasado 40 años sin dejar ninguna marca en el mundo excepto comida cocinada y ropa lavada. Ahora tenía una marca, pequeña pero mía. En el 2º aniversario de la muerte de Daniel, visité su tumba por primera vez desde el funeral. Llevé flores, no las que él hubiera elegido, sino las que a mí me gustaban. Me senté junto a la lápida y hablé. Gracias, dije, por protegerme al final, por ver lo que yo no podía ver, por darme la oportunidad de ser algo más que tu esposa. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Pero también estoy enojada contigo, por los años que me hiciste invisible, por enseñarle a Marcus que era aceptable tratarme como menos, por no verme realmente hasta que fue demasiado tarde. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Te amé, lo sabes, pero no me amé a mí misma. Y parte de eso fue mi culpa, pero parte fue tuya también. Así que esto es adiós, Daniel, adiós de verdad. Voy a vivir el resto de mi vida para mí, no para tu memoria, para mí. Me levanté y caminé de regreso a mi auto sin mirar atrás. Marcus intentó contactarme 2 veces ese año. Una en Navidad, una carta escrita a mano pidiendo verme. Otra en mi cumpleaños número 70, un mensaje de texto simple. Feliz cumpleaños, mamá. Te pienso. No respondí ninguno, no por crueldad, sino porque no tenía nada que decir. Quizás algún día lo tendría, pero ese día no había llegado. En cambio, pasé mi cumpleaños número 70 con mis nuevas amigas. Susan, Carol, Patricia, Evelyn, mujeres que me veían, que valoraban mi voz, que celebraban mi existencia. Brindamos en mi jardín, bajo las luces de hadas que había colgado porque me gustaban, aunque Daniel las hubiera llamado frívolas. Por Margaret, dijo Evelyn, levantando su copa, quien descubrió que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien siempre debiste ser. Por Margaret, repitieron las demás. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté sola en mi casa, con mis muebles, mis colores, mis elecciones. Pensé en la mujer que había sido hace 2 años, la que había empacado sus cosas en maletas, preparándose para ser desechada por su propio hijo, la que había creído que su valor terminaba cuando su esposo murió. Esa mujer estaba muerta. En su lugar había alguien nuevo, alguien con voz, alguien con sueños, alguien que pintaba y reía y existía sin pedir permiso, alguien que había aprendido que el perdón no era obligatorio, que la familia de sangre no era sagrada si era tóxica, y que era posible reconstruir una vida desde 0 a los 70 años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Mamá,
Sé que no quieres hablar conmigo. Solo quería que supieras que mis hijos preguntaron por ti hoy. Les conté la verdad sobre lo que hice. Quieren conocerte. Si algún día estás lista, sin presión. Solo querían que lo supieras. Miré el mensaje durante largo rato. Mis nietos. Niños que no conocía porque Marcus los había usado como rehenes emocionales. ¿Algún día querría conocerlos? Quizás, pero sería en mis términos, cuando yo estuviera lista, si es que alguna vez lo estaba. Borré el mensaje sin responder. En el espejo del pasillo me detuve a mirarme. Cabello gris que ya no teñía porque Daniel prefería que luciera más joven. Arrugas que ya no trataba de esconder. Un cuerpo de 70 años que había vivido, amado, sufrido y sobrevivido. Me sonreí a mí misma. «Hola, Margaret», dije a mi reflejo. «Es un placer finalmente conocerte». Y por primera vez en 70 años, era verdad. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz. La paz que viene de no deber nada a nadie, de no fingir ser alguien más, de finalmente, ser suficiente exactamente como eras. Apagué las luces y me fui a dormir en mi cama, en mi habitación, en mi casa, y dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos, solo paz. La paz que había tardado 70 años en encontrar, pero que ahora era completamente, inquebrantablemente mía. Fin.